Perfecto. Voy a proyectarles mi pantalla para empezar con lo que tiene que ver. Primeramente, la actualización de los datos. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte de esta sesión. A ver, un momento, por favor. Vamos a empezar. Listo, muy bien, perfecto, estimados. Vamos a empezar con estos puntos que vamos a tratar el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es actualizar datos en Power BI. Seguidamente vamos a ver los campos calculados en Power BI. Luego vamos a ver las funciones DAX. Y por último, vamos a ver el tema de interacciones y filtros. Y con eso vamos a cerrar la penúltima clase del día de hoy. Listo, vamos a empezar entonces con el tema de actualizar datos dentro del programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro programa. Ahí está nuestro programa. A ver, un minuto, por favor. Ya está listo. Vamos a abrir nuestro programa, el de Power BI Escritorio. Vamos a esperar que cargue un rato el programa para empezar con la explicación. Recuerda, estimado participante, si te aparece esta ventana, lo único que tienes que hacer es darle clic en el X. Hay una opción de X. Muy bien. Para el tema de actualizar datos, vamos a hacer algo muy práctico. Si tú abres el archivo 4.1, que es la tabla de vendedores, si eso también nuestra coordinadora les ha compartido en el grupo del WhatsApp, lo vamos a abrir, ese archivo de Excel, para ver más o menos de qué trata. Listo, entonces, ese es el archivo. Obviamente el archivo tiene una hoja y dentro de esa hoja está la tabla con los datos de los vendedores. Perfecto. Listo, entonces eso lo vamos a llevar al programa, este archivo 4.1. ¿Cómo hacemos para llevar? Inicio, libro de Excel. Repito, inicio, libro de Excel. Una vez que selecciones esa opción de libro de Excel, ubicas el archivo 4.1. Ahí está ese archivo 4.1. Lo seleccionas y le das clic en abrir. Hay una opción que dice abrir. Y listo. Va a cargar la información justamente con el tema de los vendedores. Entonces, como te puedes dar cuenta, nos aparece la ventana de navegador donde está la hoja, que es vendedores, y también tenemos la tabla. La tabla. Ahí está. Entonces, voy a señalar, voy a escribir un poco más grande, la hoja y la tabla. Listo. Ahí está, para nosotros poder visualizar lo que contiene ese archivo. Obviamente va a aparecer todas las tablas y todas las hojas que contiene dicho archivo. Listo. Entonces, como siempre, hay que darle una vista previa a la tabla. Recuerda que la prioridad es la tabla. Listo. Entonces, ahí está la tabla. Todo está en orden. Y voy a seleccionar. Voy a seleccionar. Voy a activar la casilla
para llevar esta tabla y voy a cargar la información de esa tabla al programa. Listo. Ya está. Perfecto. Entonces, recuerden que esa es la parte de importar datos. Sí, recuerden que esa es la parte de importar datos. Es muy necesaria esa parte porque básicamente con eso empezamos el trabajo de realizar nuestros análisis de datos. Ahora, ¿cuál es el detalle, estimados participantes, con esto del tema de la actualización de datos? Te explico. Mira, vamos a dirigirnos a la vista datos, dentro del programa. Ahí está la vista datos. Muy bien. Seleccionas la tabla que has llevado al programa y va a aparecer toda la información de los vendedores. Perfecto. Pero, ¿qué sucede en algunos casos o en la gran mayoría de casos? Te explico. Tú quieres añadir más información para hacer tu análisis. O sea, aquí tú deseas añadir más información, pero el detalle, estimados participantes, es que si tú quieres añadir más información, obviamente lo haces nada más en el origen. Lo haces en el archivo de origen. Este es el archivo de origen. Entonces, yo voy a añadir en el origen algunos datos más, o sea, algunos registros más de algunos vendedores. Yo lo voy a añadir. Y vamos a hacer que aparezca lo que he añadido en el origen en el programa. ¿Cómo lo hacemos? Pon atención. Mira, vamos a añadir, a modo de ejemplo, un vendedor más. O sea, aparte de los que están aquí en esta tabla, vamos a añadir un vendedor más. O puedes añadir 2, 3, 4, 5 o N vendedores. Pero, repito, a modo de ejemplo, para demostrarte que a partir del origen, cuando tú añades, se actualiza en el programa, solamente voy a hacer con uno. Listo, entonces vas a escribir en el origen un vendedor más. Inclusive tú mismo puedes hacer el papel de vendedor. O sea, por ejemplo, pones el código 212. Vamos a poner un nombre. A ver. No. Ya. Listo. Vamos a poner un nombre. Listo, ahí está, ¿no? El código, un apellido y un nombre y una ciudad. Por ejemplo, vamos a ver que este sea de la ciudad de Lima. Listo, ya está. A ver, me indican si han añadido, por favor. Me indican si han añadido, por favor, su vendedor. Profesor, Ya, muy bien. A ver, si desean participar, recuerden, por favor, el tema de la manito, no interrumpir cuando estoy hablando, ¿sí? Ahí estoy leyendo sus comentarios. Recuerden que todas las preguntas las absuelvo en el chat. ¿Listo? Si desean participar con el micrófono, levanten la manito y le doy el paso. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Ya está, ahí está, muy bien. Estamos agregando en el archivo de origen 4.1. ¿Listo? Sí, Paola, te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu pregunta? profesor, disculpe, recién Sí. acabo de entrar. Para agregar a esa persona, ¿hay que salir al Excel? Así es, estimada. Tenemos que hacerlo en el Excel, que es en el origen. Pero ¿Listo?
pero ya habiendo importado el archivo origen, ¿no? Claro, ya lo hemos importado Ya, antes de añadir ya, en el Excel. ¿Sí? ya. Primero hemos importado y estamos añadiendo uno adicional. ¿Ya? Ahí estamos. Listo, muy bien, perfecto. Vamos a continuar entonces. Muy bien, ahí están respondiendo. A ver, vamos a leer los comentarios. Shirley, Telasim, Jean-Paul, Tony, Brian, Walter, Ángel, Jorge, Franz, excelente. Muy bien. Listo. Ya está. Ojo, aquí hay algo muy importante, estimados participantes. Quizás te estés preguntando, profesor, ¿esto de la actualización de datos también va a funcionar cuando solamente sea un rango de datos? No. Cuando sea un rango de datos no va a funcionar el tema de la actualización. Lo tienes que hacer en una tabla. En una tabla. ¿Sí? Mucho cuidado con ello, por favor. Recuerde que lo que hemos llevado al programa no ha sido una simple hoja. Lo que hemos llevado al programa es una tabla. Listo, muy bien. Entonces, ahí simplemente lo añades. Es como añadir un registro más a la tabla. Listo. Una vez que hemos añadido un vendedor más, vamos a guardar. Vamos a guardar ese cambio que hemos hecho. O sea, el cambio que hemos hecho, hemos añadido un vendedor más, lo vamos a guardar. Listo. Vamos a guardar. Perfecto. A ver, me indican en el chat, me confirman con una palabra que diga guardado. A ver, me confirman, por favor. Me dicen guardado. ¿Listo? A ver, por favor. Muy bien, excelente. Listo. Ahora, tú te preguntarás, usted se preguntará, profesor, cuando ya he guardado, ¿aparece en el programa? No, todavía no aparece en el programa. Si tú te das cuenta, todavía está hasta el 210. Y entonces, profesor, ¿qué hay que hacer? Muy bien, lo que hay que hacer es simplemente irnos a inicio, vamos a irnos a inicio, ya en el programa vamos a irnos a inicio, ahí está inicio, y vas a darle clic en actualizar, actualizar. Está en el grupo consultas. Clic en actualizar. Y mira, se acaba de actualizar el registro que acabo de añadir en el archivo de origen. Listo. A ver, me confirman con un mensaje que dice actualizado. Listo, muy bien. Paola dice se actualizó. Excelente, excelente, muy bien. Ya, Jorge, buenas tardes. Te escucho. ¿Cuál es tu pregunta? Si lo puedes consultar en el chat o también puedes usar el micro, no hay ningún problema. Por ahí Jorge me decía una consulta, lo leo, estimado Jorge, en todo caso lo escucho. Claro que sí, estimado participante, por supuesto. Ahí Jorge me pregunta, en caso de tener el informe con esta tabla, ¿se reflejaría en los cuadros? Claro que sí, estimado Jorge. Lo único que usted va a hacer es añadir en el archivo de origen. Hace la actualización y va a ver que en los cuadros o en el informe, en los numeritos, se va a actualizar. Listo, ya está, perfecto. Muy bien. Víctor Raúl nos pregunta, ¿también funciona en el Power BI al Excel o viceversa? No, estimado Víctor Raúl, no funciona al revés. Funciona del origen al Power BI. Al revés, no. La mejor recomendación
es que todo lo que usted quiera añadir, lo haga en el origen. Y simplemente en el Power BI lo actualiza. Y ya está. Va a ver que se va a actualizar. No olviden nada más que tienen que guardar. Listo, muy bien. Perfecto, ahí está, estimados participantes. Entonces, lo que ustedes podrían hacer es, por ejemplo, con el informe que hemos trabajado la sesión pasada, pueden añadir más información y ir actualizando su análisis de datos. No hay ningún problema. Sigan solamente los pasos que acabo de explicar. Listo, perfecto. Dice, si ya hemos generado un gráfico y se añadimos en el Excel, ¿también se puede actualizar? Claro que sí, estimada Paola. Repito, es la misma pregunta que me hace Jorge. Si ya hemos creado un informe, como en la clase 3, lo único que tenemos que hacer es añadir información en el origen y actualiza en el programa. Aquí le pone actualizar nada más y todos los gráficos van a cambiar con la actualización. Listo, muy bien. Perfecto. Eso es lo primero que teníamos que ver. El tema de la actualización de datos. Muy bien. Ahí está, miren. En el manual está cómo actualizar. Ahí está los pasos. Lo indica ¿dónde? En el manual. Ahí nuestra coordinadora les ha brindado esa guía. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver el día de hoy son los famosos campos calculados en Power BI. Listo. Entonces, vamos a empezar con lo que viene a ser los campos calculados. Listo. Vamos a llevar a nuestro programa lo que tiene que ver con el archivo 4.2. Ya ahorita vamos a abrir ese archivo 4.2. Ahí está, muy bien, excelente. Listo. Esto vamos a llevar al programa. Perfecto. Acá lo cerramos y vamos a llevar al programa nuestro archivo. Muy bien. Inicio, libro de Excel. Inicio, libro de Excel. Perfecto. Ubicamos el archivo 4.2 y le damos clic en abrir. Perfecto. Y el archivo, como tú puedes ver, tiene hojas y tablas, como siempre. Tiene hojas y tiene tablas. O puede tener solamente hojas o puede tener solamente tablas. Listo, eso depende de cómo está conformado el archivo. Entonces ahí está lo que contiene. Y aquí vamos a llevar nuevamente prioridad a la tabla. Esta es la tabla que nosotros vamos a llevar al programa. Listo, entonces vas a activar el check, y de la tabla ventas y vas a darle clic en cargar. Listo. Ya está. Perfecto. Muy bien. Una vez que hemos cargado, a ver, me confirman en el chat, por favor, con un mensaje que diga cargado. Listo, muy bien. Excelente, Shirley. Excelente, Fátima. Muy bien. Cargado, dice. Perfecto. Perfecto. Vamos a continuar entonces. Una vez que has cargado la información, vas a dirigirte a la vista datos, que está aquí a la derecha, a la izquierda de la pantalla. La vista datos. Ahí. Vas a seleccionar
lo que viene a ser la tabla de ventas. Vas a seleccionar lo que tiene que ver con la tabla de ventas. Listo. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta tabla? Te preguntarás. Muy bien, te explico. Lo que vamos a hacer con esta tabla que está aquí es crear un nuevo encabezado. Por ejemplo, yo te pregunto, a ver, así, a secas, te pregunto, ¿qué es lo que hace falta aquí? ¿Qué es lo que hace falta aquí en esta tabla? Hay algo muy importante que hace falta en esta tabla. Lo que hace falta es el precio total de cada transacción o de cada venta. Porque tienes la cantidad, tienes el precio unitario, pero te falta cuánto es el precio de cada transacción. O sea, el precio total. Eso es lo que falta. Adicionalmente a ello, por ahí Vania nos dice, falta ordenar. Claro, también falta ordenar. Sí, perfecto. Ahí está. Entonces, vamos a crear justamente una nueva columna aquí, la vamos a crear, que nos calcule, ojo con lo que estoy diciendo, que nos calcule cantidad por precio total de cada transacción, Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a crear una columna que diga precio total. Perfecto. Antes de iniciar con esa creación de esa columna, con ese cálculo, vamos a ordenar aquí en ID transacción. Tenemos que ordenar. Entonces, para ordenar, vas a dirigirte a esto que está aquí, a este encabezado que dice ID transacción. Vas a irte a la flechita, hay una flechita con una pequeña icono de la lista, y vas a irte donde dice orden ascendente, orden ascendente. Repito, vas a irte al encabezado de la columna y de transacción, clic en la pequeña lista o en el pequeño icono y vas a darle clic en orden ascendente. Listo. Y acabas de ordenar todas tus ventas. Acabas de ordenar todas tus ventas. Listo. Ahora sí, empezamos con la creación de la columna. Para nosotros poder crear una nueva columna, simplemente vamos a irnos a inicio, y vas a dirigirte donde dice nueva columna. Nueva columna. Listo. Y en la parte derecha de la tabla va a aparecer una columna. Justamente aquí lo que nosotros vamos a hacer es hacer el cálculo de cantidad por precio unitario. O sea, debe de salir 120, 370 y así, hasta el último. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Repito una vez más. Vamos a crear una nueva columna que me permita calcular el precio total. Inicio,
nueva columna. Listo. A ver, creo que teníamos una participación. Jorge, te escucho. Te leo. No, no tenemos nada que hacer con separador DAX, estimado Jorge. No tenemos nada que ver o no hemos mencionado en ningún momento separador DAX. Lo único que le hemos dicho es la creación de una nueva columna. Listo, entonces, inicio, nueva columna. Muy bien. Ahí está. Listo, aparece la nueva columna. Te explico. La nueva columna va a tener un encabezado. Acá ahorita está con el nombre de columna, porque es uno nuevo que estás ingresando. Entonces, aparte de la creación de la nueva columna que está aquí, ahí lo estás viendo, vas a cambiarle el nombre al encabezado. ¿Y cómo voy a hacer eso? Pues muy simple. En la parte de arriba tienes una barra de fórmulas para escribir. Listo. Y aparece columna igual. Perfecto. Vas a cambiarle el nombre del encabezado. O sea, le vas a poner, por ejemplo, precio total. Listo. Todo nombre o todo lo que escribas antes del igual, ¿para qué sirve? Para el encabezado. Acá. Para el encabezado. Listo. Y ahora, después del igual, a ver qué dice, pero esa también me sale del mensaje separador DAX, aparece un mensaje, solo ciérrenlo. Al poner nueva columna aparece, lo descartas y desaparece la columna. Ah, bueno, en mi caso no me ha aparecido nada, estimados. Si en su caso les aparece un mensaje de separador DAX, parece que es eso lo que me quería decir Jorge. Solamente ignórenlo, ciérrenlo y van a ver que va a aparecer la columna y la barra de fórmulas. Nada más. ¿Listo? Entonces eso hay que tener en cuenta. Muy bien, a ver, estimado Jorge, recién creo le estoy entendiendo su pregunta. Sí, a ver, hay que ser a veces para preguntar un poco más implícito. Listo, muy bien. Explícito quiero decir. Listo, perfecto. Muy bien. Continuamos entonces. Como les decía, precio total. ¿A qué va a ser igual? A multiplicar cantidad por precio unitario. Pero ojo, te lo mencioné en la primera sesión. Aquí, olvídate de celdas, olvídate de eso. Con lo único que vamos a trabajar es con tablas y con encabezados. Con eso nada más vamos a trabajar, con tablas y con encabezados. Listo. Entonces, ¿a qué va a ser igual precio total? A cantidad por precio unitario. Listo. Pero antes de eso, lo primero que tienes que hacer es mencionar la tabla donde está cantidad. ¿Me explico mejor? Después del igual escribes tabla ventas. Y en tabla ventas, que es toda esta tabla, vas a encontrar todas estas columnas. Cantidad,
fecha de envío, fecha de venta, todas estas columnas vas a encontrar. Repito, cuando trabajas con fórmulas o creas campos calculados en el programa de Power BI, lo primero que vas a hacer es mencionar a la tabla. A ver, les hago la pregunta abierta. ¿Por qué ustedes creen que primero se menciona a la tabla? Y no me voy de frente a mencionar a la columna, al encabezado. ¿Por qué? A ver. Leo sus opiniones. Quien me da una respuesta concreta y sucinta, le doy su punto. Listo, muy bien, porque puede haber campos con el mismo nombre. No, bueno, esa es una respuesta tibia, porque el encabezado se puede repetir. De José también es tibia. Dice Ángel, para que se busque específicamente en esa tabla, no. Origen no tiene nada que ver. Dice, porque dentro de la tabla se encuentra el encabezado, bueno, el campo. Puede haber mismos nombres de columnas en diferentes tablas. Paola dice, porque puede haberse aplicado la fórmula en otras tablas para clasificar el encabezado. Muy bien. La respuesta más sucinta y más concreta la tiene Jean Paul. Puede haber esta misma columna en diferentes tablas. Imagínate que esta columna o este encabezado haya en estas dos. Con el mismo nombre está cantidad. Por eso primero se especifica la tabla. Porque si yo de frente mencionara el encabezado, Power BI no va a saber dónde va a aplicar la fórmula. Puede ser en la primera o en la segunda tabla. Por eso se menciona primero a la tabla. Y de ahí mencionas, obviamente, al encabezado de esa tabla. ¿Listo? Esa es la razón. Muy bien, entonces, vas a seleccionar, escribes tabla ventas, que es la tabla donde está el encabezado, y ubicas cantidad. Listo. ¿Qué le estás diciendo al programa? Te explico. Lo que le estás diciendo al programa es que seleccione todos los datos que están en la columna cantidad de la tabla ventas. O sea, todos los datos los va a seleccionar, todititos, hasta el último. Y a esos datos que están en esa columna, lo vas a multiplicar por, recuerda que el por es un asterisco, en Excel y en Power BI es lo mismo. Lo vas a multiplicar por el precio unitario. Entonces, nuevamente haces lo mismo. Primero mencionas a la tabla. Y de ahí ubicas el encabezado. Listo. Acabas de crear un nuevo campo calcular llamado precio total. Igual a la cantidad por el precio unitario. Y simplemente le das un enter. Y ya tienes tus cálculos. Ya tienes tus cálculos, ¿ve? 30 por 4, 120. 10 por 37, 370. Y así, hasta el último registro. Tienes tus precios totales. Muy bien. A ver, me indicas en el chat. Escribes logrado. Listo, muy bien. Perfecto. Telasim, ahí está. Excelente. Vamos a responder la pregunta dentro de un momento.
Esa pregunta esperaba que me hiciera, lo que dice Telassim. Muy bien, excelente, logrado, muy bien, excelente. Perfecto. Respondemos a Telassim. Me dice, licenciado, buenas noches, tengo una consulta. Lo propio se podría crear en la hoja de origen, no, estimada Telassim. No es posible hacerlo en la hoja de origen. ¿Por qué? ¿Por qué? Les explico. Para lo único que sirve el Excel es para llevar datos al Power BI. ¿A qué me refiero con datos? Te explico. A información que está escrita, mira, ahorita lo voy a abrir la hoja. A información que solamente está escrita dentro del programa. Si yo hago o si yo creo lo mismo en la hoja de origen, esto que está aquí es una fórmula. Es una fórmula. Y las fórmulas no lo lee el programa. Solamente lee información que está escrita, que no proviene de ninguna forma. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí, repito, para lo único que sirve el Excel. Cuando usas Power BI solamente es para llevar información. Y si tú quieres crear algunas fórmulas adicionales, lo haces en el mismo programa. Porque repito, si tú esta fórmula lo llevas al Excel, esto lo lee como una fórmula y no te lo va a aceptar. Listo, muy bien. Perfecto. Entonces ahí está respondida su consulta, estimada Telas. Dice, profesor, entonces el Excel es un equivalente con un archivo plano para Power BI. Claro que sí, claro que sí. Básicamente el Excel es como una base de datos, nada más datos, o sea, información, escritura. Listo. Lo demás lo haces dentro del programa. Campos calculados, informes, gráficos, actualizar, todo ello lo haces dentro del mismo programa. Muy bien, gracias, licenciado, nos dice Telassim. Perfecto, no hay de qué, estimada Telassim. Muy bien. Listo. Entonces, así puedes crear tus propios campos calculados con esta opción de nueva columna. Ahora, la gran pregunta es, profesor, lo que acabo de crear, ¿puedo usarlo para mi informe? Claro que sí, claro que sí. Mira, aquí apareció el precio total. Entonces, esto que acabas de crear, lo puedes usar para tu informe. Ahí está, ¿ve? Lo puedes usar para tu informe, lo que acabas de crear. Listo, muy bien. Dice, ¿se puede crear campos calculados de otros campos calculados? Claro que sí, estimado Víctor Raúl. Claro que sí. Lo único que usted tiene que hacer es simplemente decirle en base a qué va a crear su campo calculado. Si usted va a usar esto para crear otro campo calculado, no hay ningún problema. Lo único que va a hacer simplemente es tomar la información que está aquí, en este campo calculado. No hay ningún problema. Listo. Muy bien. Perfecto. Ya está. Entonces, ya hemos abarcado los 2 puntos iniciales para la sesión del día de hoy, que es actualizar datos y lo que viene a ser los famosos campos calculados en Power BI. Muy bien. Listo. Perfecto. A ver, José Ángeles, te escucho. Buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta? Si la pudieras hacer en el chat o en todo caso te escucho. Profe, y en
Power BI también se podría hacer, perdón, en el Power Query también se podría crear columnas. Muy buena pregunta. En el Power Query también se puede crear columnas. Sí, claro, por supuesto. En el Power Query también podemos crear nuevas columnas. Claro que sí. Pero para eso necesitas saber esto. Este lenguaje. Si tú dominas este lenguaje que está aquí, creas las columnas y los campos calculados en el mismo Power Query. Pero tiene una diferencia con respecto a hacerlo aquí mismo, dentro del Power BI. Sí, el lenguaje es un poco diferente. No es el mismo, por si acaso, de esto con lo que tiene que ver con Power Query. Pero sí es posible crear nuevas columnas dentro de Power Query. Pero tienes que dominar este aspecto de las fórmulas. Listo, muy bien, perfecto. Ya está. ¿Y cómo se llama el lenguaje, profesor? Justamente lo voy a explicar. Se llama DAX. El lenguaje se llama DAX. Muy bien. A eso vamos a entrar dentro de un momento. Muy bien, entonces ya hemos acabado, repito, con lo que tiene que ver con las dos primeras partes para la sesión del día de hoy. Y vamos a pasar a las dos últimas. Esto es lo más importante para la sesión del día de hoy. Las funciones DAX. Eso es lo más importante. Ahorita te voy a explicar con un poco de teoría. Muy bien. Vamos a cerrar estos ejemplos. Si gustas, lo guardas. Yo no lo voy a guardar. No lo voy a hacer. No lo guardo. Y vamos a trabajar en nuestro informe que hemos creado el día viernes. Ahí vamos a trabajar, en ese informe creado el día viernes. Ahí vamos a trabajar lo que viene a ser las funciones DAX. En nuestro informe que cada uno de ustedes ha creado el día viernes. Ahí lo vamos a trabajar, vamos a esperar que abra nuestro informe. Perfecto. Ahí está nuestro informe. Listo, muy bien. Perfecto. Ahí está nuestro informe. Empezamos. Con el lenguaje DAX. Mira. Para que me entiendas algo, te voy a explicar esto que está aquí. Vamos a crear una nueva hoja. Vamos a crear una nueva hoja, una nueva página dentro del informe. Vamos a crear, repito, una nueva página dentro del informe. Aquí, al costado de página 1, vas a encontrar un signo de más y vamos a crear la nueva página. Perfecto. Hay dos maneras de mostrar esto que está acá. Y lo vamos a hacer aquí. Mira. Vamos a crear un gráfico de tarjeta. Vamos a crear un gráfico de tarjeta. O sea, acá en las visualizaciones ubicamos la tarjeta. Listo. Y vas a decirle o vas a seleccionar venta. Y aquí te muestra el total de las ventas. Para Power BI llegar a ese resultado, ha usado la función suma. Repito,
para Power BI llegar a este resultado que tú estás viendo de 231,000, ahorita lo configuro, ¿ya? Para configurar, recuerden, valor del globo, en dar formato al objeto, valor del globo, y en mostrar unidades le pones ninguno. Listo. Ya está. Entonces te decía, para Power BI llegar a este monto que está acá, 231,786, lo que ha hecho es simplemente sumar todas las ventas que están acá. Desde el inicio hasta el final, ha sumado todas las ventas y ha llegado a esa cantidad, haciendo uso de la función suma. Perfecto. Pero ahora, ¿cuál es el detalle de usar funciones o hacer uso de lo que te voy a explicar? Te comento. En algunas ocasiones no vas a necesitar el total. Puede ser, por ejemplo, el promedio de las ventas. O sea, profesor, yo quiero hallar un promedio de toda la suma de las ventas. Perfecto. Entonces, lo que normalmente haces es seleccionar la tarjeta, irte aquí, donde dice suma de venta, darle un clic acá y cambiarle la función que va a usar. Ahorita, de manera predeterminada, está en suma. Entonces, lo cambio a promedio. Ya está. Ese es el promedio de las ventas. Ahora, pero, miren, yo he hecho una doble chamba. ¿Por qué? Porque normalmente está en suma. Y tengo que ir aquí, tengo que cambiar la promedio. Profesor, pero si yo no quiero promedio, ahora quiero ¿cuál fue la máxima venta? Igualito. Voy a tener que ir aquí y cambiarle a máximo. Profesor, pero ya no quiero máximo, ahora quiero el mínimo. Ah, igualito. Volver a hacer lo mismo. Ya está. Listo. Pero ahora, vamos a hacer uso justamente de las funciones DAX. Te voy a enseñar 5 el día de hoy, que me va a permitir llegar a lo que necesito en una sola pasada. ¿Cómo? Te explico. Empiezo con la teoría. ¿Qué es DAX? Su nombre proviene de Data Analysis Expression, o sea, en castellano, análisis de data de expresión. Y es el lenguaje diseñado para crear objetos y consultar modelos tabulares. Estos modelos o este lenguaje se encuentra en Power Pivot, que es un complemento de Excel, en SQL, que algunos lo deben conocer, y también lo encuentras ¿dónde? En lo que estamos trabajando, Power BI. Perfecto. DAX. DAX es un lenguaje funcional cuya ejecución fluye como llamadas a funciones. Se ejecutan desde dentro hacia afuera. En DAX, todo es una única instrucción que se escribe en una línea. DAX no es sensible a mayúsculas ni a minúsculas. Recomendación o una sugerencia o algo final. El lenguaje DAX se creó a partir del lenguaje Excel y para usuarios de Excel, por lo que incluye todas sus funciones. Para usar el lenguaje DAX o encontrar algunas diferencias con el Excel, quizás te estés preguntando, profesor, ¿y qué se diferencia con el Excel que yo uso? Te explico. En DAX o en lo que vamos a escribir ahorita, no existe el concepto de celda. Como te explicaba, en Power BI lo único que trabajamos, ¿qué cosas son? A ver, respóndeme. En Power BI, ¿con qué trabajamos?
Te lo dije. Aparte de tablas, ¿con qué trabajamos? Tablas y encabezados. Así es. Con eso nada más trabajamos. Perfecto. Listo. DAX trabaja sobre tablas. Las funciones, o sea, lo que vamos a hacer mediante funciones, solamente esperan tablas o columnas. Nada más. DAX aporta un valioso conjunto de funciones que permiten ir más allá del Excel. Ojo, DAX tiene una sintaxis muy simple. Es un lenguaje funcional con llamadas a funciones que se pueden anidar. DAX utiliza parámetros, variables y sus expresiones, o sea, lo que hayas, solamente actúan sobre columnas y tablas. Para usar el lenguaje, tiene una estructura. Para usar el lenguaje hay una estructura. Y mira, esta es la estructura de una fórmula haciendo uso del DAX. Mira, tiene 7 partes. 6 partes. Lo primero, el nombre de lo que quieres hallar. Te pongo un ejemplo. Si tú quieres hallar la suma o las ventas totales, mediante esto, pues le pones ventas totales. Antes del igual. Antes del igual es el nombre de la medida que quieras hallar. Puede ser ventas totales, puede ser promedio de ventas, puede ser la venta máxima, puede ser la venta mínima. Eso lo defines tú. El nombre que le vas a dar a lo que vas a crear, tu propia creación. Listo. Luego de ponerle un nombre, vas a escribir o ya va a estar escrito el tema del igual. El operador signo igual que indica el principio de la fórmula. Si ustedes se recuerdan, en Excel, para hacer uso de una fórmula o una función, ¿qué se usaba? ¿Se acuerda? Yo creo que aquí la gran mayoría ha llevado Excel alguna vez. ¿Se acuerdan con qué iniciábamos una fórmula o una función? Con igual, así es. Entonces, lo mismo te está diciendo aquí, ¿ve? El operador signo igual que indica el principio de la fórmula. Al hacer los cálculos, nos va a devolver un resultado, ya sea mediante fórmula o ya sea mediante función. Listo. Luego, vas a escribir la función que quieres usar para llegar a tu objetivo. Por ejemplo, si tú quieres sumar, usas la función suma. Pero en aquí no vas a escribir suma. Vas a escribir todas las funciones del Excel, pero en inglés. O sea, en el inglés. Si es suma, si tú quieres sumar en Power BI, si tú quieres sumar una columna, vas a hacer uso de sum, que es suma en inglés. Si tú quieres promediar, o sea, hacer el promedio, ¿qué vas a usar? Average o average. No es ABG, por ahí leí ABG, no, es average. Así es. Ahora, si tú quieres, por ejemplo, encontrar un máximo, usas max. Si tú quieres usar el mínimo, usas, o quieres mostrar un mínimo, usas min. Si tú quieres contar, usas count, contar en inglés. Listo. Entonces, esas fórmulas te voy a enseñar las 5 básicas del Excel. Suma, promedio, max, min y contar. Y va a haber sus variantes que te voy a explicar. Listo. Una vez que has escrito tu función que tú deseas, el día de hoy solamente vamos a hacer las 5 básicas, vas a abrir el paréntesis, porque recuerda que para hacer uso, para que se ejecute la función,
tiene que abrirse un paréntesis y tiene que cerrarse un paréntesis. Y listo. Entonces dice, ¿no? Los paréntesis que rodean una expresión que contiene uno o varios argumentos. La mayoría de las funciones requieren al menos un argumento. Un argumento pasa un valor a una función. Listo. Y una vez que abras y el paréntesis, le dices, ¿en qué tabla voy a trabajar dicha función? Ah, por ejemplo, profesor, voy a hacer uso de esta tabla que está aquí. Voy a hacer uso de esta tabla ventas para llegar a mi objetivo. Pues perfecto, lo escribes. La tabla ventas. Y luego de mencionar a la tabla, que es lo que te decía anteriormente, primero se menciona la tabla. Luego de mencionar a la tabla, mencionas a la columna de dicha tabla, donde vas a hacer tu función. Puede ser suma, puede ser promedio, no lo sé. Pero, ¿cuál es la columna de dicha tabla donde vas a aplicar tu función? La mencionas. Y listo. Una vez hecho eso, cierras el paréntesis y obtienes un resultado. Esa es la estructura de una fórmula. Y obviamente la fórmula que tú escribas aquí va a contener una función. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde? Aquí. Y aquí ya tengo la respuesta, obviamente, de las ventas totales. Ya la tengo. Ya la tengo. Pero, profesor, ahora yo quiero hacerlo mediante fórmula. Imagínate que no existiera esto. No haya, profesor. ¿Cómo yo hago mediante fórmula? ¿Cómo llego a este mismo resultado? Eso es lo que vamos a hacer. Antes de hacer o escribir esta estructura, lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Vas a crear una tablita adicional a esta. Vas a crear una tablita adicional a esta. Pero tú me dirás, profesor, ¿y para qué yo voy a crear una tablita igual a esta? Para almacenar mis funciones que yo crea. O sea, yo voy a ser autor de mis propias medidas. Entonces, eso es lo que te recomiendo, crear una pequeña tablita donde almacenes lo que vas a crear. Listo, entonces vamos a hacer eso. Inicio, transformar datos. Transformar datos. Listo. Ah, no, acá no. No es transformar datos. A ver, un momentito. Inicio, especificar datos. Me estaba confundiendo. No es transformar, es especificar datos. Inicio, especificar datos. Listo. Ya está. Y aquí justamente nos sirve para crear una tabla. Una tabla. Entonces aquí le vas a dar un nombre a tu tabla. Por ejemplo, puede ser Miss Dax. Miss Dax. Ahí está, Miss Dax. Listo. Esa es la tabla. Miss Dax. Una vez cambie o le dé un nombre a mi tabla, voy a darle en cargar. Hay una opción que dice cargar. Listo. Ya está. Y acabo de crear mi tabla, donde voy a almacenar todo lo que yo crea a partir de funciones o de fórmulas dentro del programa. Obviamente esto o lo que cree va a estar basado ¿dónde? Aquí, en esta tabla. Listo. A ver, me indican en el chat
Me indican logrado para poder continuar. Listo, muy bien. Tony, Jorge, Leslie, excelente, perfecto. Listo, muy bien. Vamos a continuar entonces. Ahorita un minuto, por favor. Vamos a continuar. Ti, ti, ti. Excelente, Estefanía, excelente, Yasmin. Listo. Ya está. Perfecto. Ya está creada entonces la tabla. Cuando tú despliegas la tabla, vas a encontrar columna 1. No te vayas a emocionar y lo vayas a borrar. No, porque si tú borras esto que está aquí, borras toda la tabla. Lo mejor que puedes hacer es simplemente crear una medida y de ahí ya borras la columna 1. Listo, entonces no te olvides, esto que está aquí no lo vayas a borrar, no lo vayas a eliminar, no. Primero creas una medida al menos y de ahí lo borras. Perfecto. Empezamos con la creación de la primera medida. Lo primero que voy a crear a partir de fórmula, a partir de funciones, es las ventas totales. ¿Cómo hago? Mira, te diriges a la tabla. Te diriges a la tabla. Mis DAX. 3 puntitos. A los 3 puntitos, hay unos 3 puntitos en una esquina. Ahí. Y ubicas lo que dice nueva medida. Nueva medida. Listo. Y aparece la barra de fórmulas que te explicaba dónde. En la teoría. En la teoría te expliqué la estructura. Listo. Ahora la estructura lo vamos a pasar a la práctica. Entonces, lo que está a la izquierda del igual, lo vas a llamar ventas totales. Ventas totales. Listo. ¿Y a qué va a ser igual las ventas totales? A sumar, o sea, sum, abres tu paréntesis, ¿y qué cosa vas a sumar? Ah, yo voy a sumar, profesor, todas las ventas de esta tabla. Ventas. Perfecto. Primero mencionas a la tabla. Ventas. Y de ahí seleccionas la columna donde se va a aplicar dicha función, o sea, la columna venta. Listo. Y con eso ya tienes tus ventas totales. Simplemente le das un enter. Voy a copiar la fórmula en el chat de la reunión para que lo puedas tener. Listo. Y aquí, mira, se ha creado las famosas ventas totales. Entonces, tú puedes crear un gráfico de tarjeta, lo vas a crear, y decirle, quiero mostrar las ventas totales. Aquí lo tengo.
y te muestra las ventas totales. Y sale lo mismo. Vamos a darle formato. Seleccionas, dar formato al objeto visual, valor del globo y en mostrar unidades le pones ningún. Listo, salió el mismo resultado. Salió el mismo resultado. E inclusive en la tarjeta ya tienes. ¿Qué significa? Ventas totales. Ya no necesitas modificar la tarjeta. ¿Qué dice suma de venta? Uy, no, mejor está con el nombre de ventas totales. Listo. Ese es el primer ejemplo, obviamente, para empezar con la práctica. Ahora, profesor, pero ¿qué pasa si yo no deseo las ventas totales? Yo deseo el promedio de las ventas. Pues muy simple, creas una fórmula para hallar el promedio de todas las ventas. Igualito, de la misma manera, 3 puntitos, nueva medida. Listo. ¿Cómo se va a llamar lo que voy a crear? Promedio de ventas. Promedio de ventas. Listo. ¿Y a qué va a ser igual? A promediar la columna ventas. Entonces, ya sabes la función. Averaje. Averaje es la función promedio para el lenguaje de Power BI. Entonces, una vez que haces uso de la función, abres el paréntesis, mencionas a la tabla, que es ventas, esta es la tabla, ventas, y le dices, ¿en qué columna voy a aplicar promedio? En la columna venta. Listo. Y acabas de crear, le das un enter, el promedio de las ventas. Acabas de crear el promedio de las ventas. Listo. Para que me entiendas, ¿cuál es la ventaja? Te explico. Acá. Mira, un momentito, voy a volver a hacer. Si yo quería mostrar aquí el promedio de las ventas, tenía que hacer, ¿no? Crear gráfico de tarjeta, irme a la tabla, seleccionar venta, no me aparece lo que quiero y ahí la hago el cambio. Pero ¿cuál es la ventaja con esto? Mira, selecciono la tarjeta y de frente me muestra el promedio de las ventas. Ya no hay la necesidad de ir a cambiar lo que quiero. Listo, entonces aquí de frente ya obtengo el promedio de las ventas, de frente. Ya no hay la necesidad de ir diciendo, uy, ¿dónde? ¿Cuál será, profesor, para hacer el cambio? Ya no existe esa necesidad. Listo, inclusive aquí lo tienes, ¿eh? Promedio de ventas. Listo. Perfecto, entonces ya está, ¿no? Función suma, función promedio. Ahora, la tercera medida. Por ejemplo, ¿cuál fue la máxima venta? Esto me debe de salir, pero en base a funciones. Hacemos lo mismo. Te vas a la nueva tabla que has creado, 3 puntitos y nueva medida. Listo. En nueva medida vas a decirle venta máxima. Listo.
¿A qué va a ser igual la venta máxima? A usar la función max en todas las ventas. En toda esa columna, haciendo uso de la función max, me va a mostrar la venta máxima. Entonces, pues, igual, max, abro mi paréntesis y le digo, ¿de dónde? ¿En qué columna voy a aplicar esa función? La aplicas en la función venta, o en el campo, o en la columna venta de la tabla ventas. Listo, entonces mencionas a la tabla y de ahí mencionas o seleccionas a las ventas, a la columna venta. Y listo, le das un enter. Y ya tienes la venta máxima, ¿ves? Ya tienes la venta máxima. O sea, si yo quiero la venta máxima, selecciono un nuevo gráfico de tarjeta y me voy a la venta máxima. Y lo configuro. Listo. Ya está. Ahí está, ¿no? Las tres funciones. Suma, promedio y max. O maximizar. Ahora, te preguntarás, profesor, ¿y yo puedo crear una medida en base a estos? Claro que sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo clásico. Profesor, si yo hago, por ejemplo, ganancia, utilidad, costo, para ver mi ganancia bruta, pero en la utilidad y el costo yo lo hago así, ¿puedo hacer una medida que me crea la resta de ambos? Claro, simplemente mencionas tu medida. Y puedes crear tu medida de utilidad bruta. ¿Listo? Entonces, esto también te ayuda para posteriormente crear medidas en base a esto. Listo. Muy bien. Vamos a pasar a la cuarta función. Vamos a pasar a la cuarta función. Igualito. Esto ya lo puedes eliminar, obviamente. Más opciones y eliminar del modelo. Y le pones sí. Listo, ya lo eliminé. Perfecto. Vas aquí, más opciones, nueva medida, y vas a crear tu medida, ¿no? Venta mínima. Le vas a poner venta mínima. Listo. Venta mínima le pones. Ahí está. Venta mínima. Listo. Y de ahí, ¿a qué es igual la venta mínima? A sacar el mínimo de la columna venta de la tabla de ventas. Entonces, nuevamente, primero mencionas a la tabla, que es ventas. Y de ahí mencionas o seleccionas la columna, que es venta. Listo, y le das un enter. Ya está. Entonces, ahí tienes tu venta mínima. Entonces, haces tu gráfico de tarjeta y muestras la venta mínima, que es 6 en este caso. 6 es la venta mínima. Listo. Ojo, esto de las medidas o lo que acabamos de crear no solamente se va a usar para el gráfico de tarjeta. Puedes hacerlo, por ejemplo, te pongo un ejemplo clásico. Profesor, quiero saber el promedio de ventas en cada ciudad o en cada país. Seleccionas país, ahí está, y de frente te vas al promedio de ventas creado por ti. Listo. Ya tengo el promedio de las ventas de cada país. Pero si no tuvieras el promedio de ventas de frente,
tendrías que hacer esto. País, vamos a crear uno más, país, y irte, ¿no? Aquí a venta. Profesor, pero esto no tiene el promedio. Ah, aquí, le cambias. Y ahí recién aparece, ¿no? Lo que tienes. Pero en este caso, al haber creado una medida, ya tienes de frente el promedio de las ventas. Ahora, la gran pregunta que algunos me dirán, profesor, ¿y qué sucede en el caso de los formatos? Porque aquí yo veo que no tiene los números o los soles, los dólares. Ah, claro, no lo tiene, pero eso se puede configurar. Simplemente vas a la medida, pero, claro, vas a la medida y le cambias el formato. O sea, de general, lo pones a moneda. Y ahí le cambias a Perú Español o Español Perú. Había una opción de Español Perú. Ahí está. Listo, lo cambias. Ya está. Igualito haces aquí, ¿no? La venta máxima, igualito. Le cambias de formato. Y en usar recientemente vas a encontrar la moneda. Listo, aquí igualito. Ventas totales, lo mismo. Ya está. Listo, Español Perú. Muy bien. Venta mínima, igualito. Moneda, Español Perú. Ahora, para terminar con esto de las funciones DAX y pasar al último punto a tratar el día de hoy. Profesor, aquí yo puedo cambiar a lo que deseo. Sí, aquí tú puedes cambiar a lo que tú deseas, pero en medidas, no. En medidas ya se queda con esto, ya no hay cambio alguno. Ya no puedes pasar de aquí a aquí, no, ya no puedes pasar porque esto tú lo estás creando. En cambio aquí, sí puedes cambiar. Listo. Para terminar con esto de las funciones DAX, vamos a hacer uno que tiene que ver con el tema de contar. Perfecto. Vamos a hacer. Mira, si te das cuenta, si tú te das cuenta, estimado participante, si tú te das cuenta, mira, aquí tenemos 441 registros. Desde aquí hasta el final. Profesor, ¿cómo yo puedo saber cuántos registros tiene mi tabla? O imagínate, quiero saber cuántas ventas he hecho. Inclusive quiero saber si todas las ventas han sido en un mismo día, en diferentes días. ¿Cómo saber? Para eso existe una medida de contar. Te explico. Tú quieres contar, obviamente, las ventas. Eso vas a hacer. Vas a contar las ventas. Listo. Igualito haces, ¿no? Acá. Nueva medida. Nueva medida. Listo. ¿A qué se va a llamar esto? Ventas, cantidad de ventas. Ahí está, cantidad de ventas. Listo. La cantidad de ventas que haya, ¿a qué va a ser igual? A contar, o lo que se conoce como ¿qué cosa? Esto que está acá. La fecha. Porque mediante la fecha yo puedo contar, ¿no? ¿Cuántos hay? Pero yo te pregunto,
estimado. Cuando se trata de tema de fecha, que básicamente tú lo has visto es tipo texto. Yo te pregunto, ¿qué se usaba? ¿Contar o contará en el Excel? ¿Te acuerdas? ¿Qué se usaba? Si yo quería contar con todo este carácter de texto. Si yo quería contar con todo y texto, se usaba contará, que es distinto a contar, porque contar solamente contiene o te cuenta todo lo que tiene que ver con números. Entonces, en este caso vamos a usar no count, sino conta. Ahí está. Conta, que es contará. ¿Y qué hacemos? Le decimos, quiero contar todas las fechas. Perfecto. Entonces, pones tabla ventas y seleccionas fecha de venta. Listo. Ahí está. Le das un enter. Y ahí puedes ver la cantidad de ventas. Lo muestras en una tarjeta, mira. Son 441 la cantidad de ventas que has realizado. O sea, los registros en sí. Porque si tú quieres saber cuál es la cantidad vendida, ahí sí es otra cosa. Ahí sí tiene que ver con el tema de sumar todas las cantidades. Si tú quieres saber cuál ha sido la cantidad vendida, ahí sí vas a tener que hacer suma. ¿De qué? De cantidad. Listo. Ahora, profesor, y para yo poder el audio está bien, estimada Vania. El audio está excelente. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Para terminar, profesor, ¿y qué pasa si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos clientes tengo en mi registro? Porque acá hay repetidos. Claro, ahí hay repetidos. ¿Qué haces? Haces uso de una medida. ¿Para qué? Para contar a los clientes. Pero ojo, cuando tú cuentas, si tú pones count nada más, mira, te voy a explicar. Vamos a crear una nueva medida. Por ejemplo, quiero saber la cantidad de clientes. La cantidad de clientes que tengo. Entonces tú dirás, profesor, de la columna clientes lo cuentas nada más. No, no es así. Mira, yo pondría conta, ¿no? Conta. Yo pondría conta. Conta. Pero no. Lo que va a pasar es que si yo pongo conta y le pongo cliente, espera un momento, a ver, algo me confundí aquí. Ya. Ventas. Y acá le pongo cliente. Listo. Muy bien, a ver. Mira. Sale 441 clientes. ¿Por qué, profesor, sale 441 clientes? Si yo quiero contar, yo veo solamente son 4 clientes. Porque tú no le has dicho, cuéntame única, por única vez algo. Solamente tú le has dicho, cuéntame desde el inicio hasta el final. Para eso existe una función que se llama discount. Discount. O sea, así, vamos a cambiar el nombre de la función. Distinct code, así se llama. Distinct. Ahorita vamos a hacerlo. Ya. Distinct
Así se llama. Listo. Ahí está. Distinct. Ahí está. Distinct. Así se llama. Para contar indistintamente. ¿Qué pasó acá? Uy, ¿por qué no se puede mostrar el objeto? A ver, vamos a ver un ratito. ¿Qué pasó aquí? Distinct, un momentito. Ahí está. Listo. Es distinct count. Distinct count. O sea, contar valores únicos, distintos. De toda una columna, los distintos, o sea, los únicos. Y ahora sí. Listo. Entonces, muestras. Y ahí está. 4 clientes. Y ya no tengo los 441. Entonces, notas la diferencia. Repito, distinct count es dentro de una columna, por ejemplo, te vuelvo a explicar, mira, acá, en clientes. Si yo uso count, me va a contar desde el 1 hasta el 441, si uso count. Pero si uso distinct count, solamente me va a contar los únicos, o sea, los que no se repiten, los valores únicos. ¿Cuántos únicos hay? Son 4. Listo. Eso también es para que lo tengas en cuenta. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Las funciones. Sumar, promedio, max, min, cantidad, que es contará, conta, y distinct count, que es para contar valores únicos. Muy bien. Vamos a pasar ahora, una vez que hemos terminado el tema de las funciones DAX, con los ejemplos, lo hemos realizado, ojo, en el mismo informe, solo que en otra página. Ahí está en otra página, hemos realizado las funciones DAX. Vamos a pasar a lo último, y que es el inicio de la siguiente sesión de clase. Solamente recuerden que vamos a alargarnos una media hora más. Muy bien. Entonces, vamos a hablarte ahora, voy a hablarte del tema de interacciones y filtros. Pero antes de hablarte del tema de interacciones y filtros, y acá lo vamos a visualizar mejor. ¿Tienes alguna consulta que quieras realizarme hasta aquí? ¿O todo está bien? A ver, indícame. ¿Tienes alguna consulta que hacerme hasta aquí? ¿Hasta donde hemos visto? ¿Todo está bien? Muy bien, excelente. Ángel, Tony, Shirley. Perfecto. A ver, creo que tenemos una participación. Te escucho, Paola. Profesor, sí he entendido todo. Lo único que quisiera saber es si uno no ha creado las funciones DAX. Usted dijo de que, digamos, si uno quiere sacar esos promedios, uno creo que tenía que ir a campos, algo así. Eso no le entendí bien. Lo explico rápido. Promedio. A ver, bueno, a ver, en ese caso, a ver, vamos a recordar. Bueno, Si uno no tuviese esas DAX y uno quiere sacar un cálculo, por ejemplo, de ventas. ya le entendí a dónde va. Listo. Ya le entendí a dónde va. Listo, a ver. Si usted no tuviera o no conocería los DAX, o sea, imagínese que no haya esto, lo que usted tendría que hacer es lo siguiente. Normalmente esto hacemos, ¿no? Creamos el gráfico de tarjeta y hacemos uso de las ventas. Pero recuerda que todo esto que tú estás haciendo desde aquí y no a partir de aquí, está en base a la función suma. Si yo quiero mostrar el promedio aquí, tengo que irme aquí y cambiar promedio. Y ahí recién me muestra el promedio de las ventas.
Profesor, pero si yo quiero el máximo de las ventas aquí mismo, nuevamente, aquí en opciones, en visualizaciones, el tema de campos y lo cambio. Listo, entonces así funcionaría si es que no tuviera las funciones creadas por mí. Listo, entonces a eso creo quería llegar la estimada Paola, que se le explique. Listo, muy bien. Perfecto, entonces ya hemos terminado con el tema de las funciones DAX. Ahora vamos a pasar al tema de las interacciones y los filtros. ¿A qué me refiero con interacción? Me explico. Si yo hago clic en este preciso instante, si yo hago clic en este preciso instante, por ejemplo, en Marta, en el color celeste, yo le doy un clic. ¿Me puedes decir qué ha pasado? A ver, viendo en mi pantalla o en tu pantalla. ¿Me puedes decir qué ha pasado, estimado? Cuando yo le he dado clic en Marta. Se filtraron los datos de Marta. Muy bien, esa es la opinión de Ángel. Muy bien, Marco Oku nos dice solo se ven los datos de Marta. Resaltar. Muy bien, excelente. Efectivamente, cuando yo le doy clic en Marta, en los demás gráficos, aquí, aquí, aquí y aquí, aparece todo lo que tiene que ver con Marta. Todo lo que tiene que ver con Marta nada más. O sea, en cuánto ha vendido Marta por cada ciudad, cuánto ha vendido en cada país, cuánto ha sido su porcentaje de venta en forma de pago, solamente para Marta. A eso que estoy haciendo, dándole un clic en un gráfico, se llama interacción. Y a la misma vez funciona como filtro, o sea, filtra los datos. Y obviamente impacta en los demás gráficos. Listo. Pero existen 3 tipos de interacciones. Y la que tú estás viendo es uno de esos tipos, que básicamente consiste en, a ver, resaltar. Entonces, profesor, pero yo no quiero este tipo de interacción, yo quiero otro que solamente me muestre por completo ya, sin mostrarme esos espacios en blanco o que están tendiéndose a desaparecer. O sea, profesor, yo no quiero que aparezca aquí esto, yo no quiero que aparezca esto, no quiero. Quiero que aparezca esto y el dato. Tienes que configurar el tipo de interacción. Pero imagínate, si yo voy a Pedro, en Pedro sucede lo mismo. Cambia, ¿ve? La interacción. Pero sigue con la interacción de resaltar. Si yo voy a Sara, igualito. Voy con la teoría. Dice, al seleccionar algún elemento de una visualización, que es lo que hemos hecho, seleccionar un elemento de un gráfico, existen 3 tipos de interacciones que pueden impactar en los demás gráficos. Entonces, esto impacta en los demás gráficos. Te explico con un ejemplo más sencillo. Mira, dice, tenemos 2 gráficos. Uno, mira, aquí está, es un pastel o lo que se conoce como circular, el cual nos muestra el total de ventas de distintos elementos. Imagínate que son manzanas y peras. Tengo 6 manzanas y 9 peras. Muy bien. Eso está en el gráfico circular. Y tenemos aparte un gráfico de barras que te muestra el total. O sea,
suma las manzanas con las peras, te dan 15. Perfecto. Entonces, lo que vas a hacer, o lo que se hace, para entenderme, es lo siguiente. Imagínate que yo selecciono el 6 del gráfico circular. O es como yo en el informe seleccione lo que dice contado. Y cambia también, ¿no? El tema de el porcentaje. Listo. Entonces, imagínate que yo seleccione el número 6. 6 manzanas. Al seleccionar 6 manzanas, va a haber un impacto aquí en el gráfico de barras. Pero va a haber 3 tipos de impacto. Te explico. Aquí. El primero es el tipo de interacción que se le conoce como filtro. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues en toda la barra te va a mostrar el 6. Completa la barra. Y acá dice, muestra datos únicamente para el elemento seleccionado. O sea, si yo selecciono manzanas, me va a mostrar en toda la barra el número de manzanas. Esa es la interacción tipo filtro. Ese es el primer tipo de interacción que existe. O sea, lo podemos denominar tipo 1. Listo. Aparte de filtro, existe el resaltar, que es el número 2. ¿Y en qué consiste el resaltar? Pues muy simple. En toda la barra, cuando tú seleccionas las manzanas, que son 6, no se va a pintar toda la barra, sino se va a pintar una parte de la barra, que obviamente va a ser proporcional al total. O sea, toda la barra es el total, pero yo he seleccionado 6. Solamente le corresponde esta parte, esta pequeña parte. A eso se le conoce como resaltar. Dice, muestra datos para el elemento seleccionado en proporción a la cantidad total. Listo. Y el número 3, tiene que ver con que no haya ningún efecto en este gráfico. O sea, yo selecciono 6, se mantiene como 15. No hay ningún efecto. O sea, si yo selecciono 9, tampoco me hace ningún efecto. Se queda como está, 15. Y se le conoce con el nombre de ninguna. O sea, no va a haber ninguna interacción en los demás gráficos. Y aquí lo dice, ¿no? No tiene ningún efecto en la visualización. Listo, entonces esos son los 3 tipos de interacciones que existen con los gráficos. Yo te pregunto, habiéndome escuchado la teoría, yo te pregunto, cuando yo le doy clic en Marta, en todos los gráficos, ¿qué tipo de interacción se aplica? ¿O está de manera predeterminada? A ver, ¿qué tipo? 1, 2 o 3. A ver. ¿Qué tipo de interacción está? Está el número 2, que consiste en resaltar. Listo. Pero ahora tu pregunta es, profesor, ¿y cómo se configura? Ahí va el detalle. Lo vamos a configurar. Para configurar, hay algo muy importante. Mira, tú vas a configurar a partir del gráfico donde vas a hacer la interacción. O sea, si yo aquí voy a seleccionar, de aquí hago la configuración. Pero profesor, o sea, si yo voy a darle clic por aquí, o sea, así ve,
clic aquí. ¿Tengo que seleccionar aquí? Sí. O sea, tienes que seleccionar dónde vas a darle clic o dónde va a empezar la interacción que tú quieres hacer. Obviamente, al tú dar clic aquí, va a impactar aquí, aquí, aquí y aquí. Inclusive aquí. Listo. Aquí, ahí empieza la configuración. Entonces, seleccionas el gráfico, pon atención. Vas a irte a formato, hay una opción que dice formato, y vas a encontrar la opción que dice editar interacciones. Listo. Y en editar interacciones, mira, vas a encontrar lo que te decía, los iconos del tipo de interacción. El primero es una barrita con un embudo. Ese es el icono para el número 1. Para el número 2, simplemente es una barrita. Y para el número 3 es como prohibido, o sea, un círculo con una tarja al medio. Listo, entonces esos iconos van a aparecer, ¿ve? Aquí, encima de cada gráfico. Esos iconos. Va a aparecer encima de cada gráfico. Entonces, de aquí, aquí está con el número 2. Yo lo voy a cambiar al número 1. Listo. Igualito. Aquí está con el número 2. Yo lo voy a cambiar al número 1. Si te das cuenta, el tipo de interacción que tú estás escogiendo tiende a negrearse un poquito. O sea, tiende a hacerse color negrito. Igualito aquí, ¿ve? La misma manera, escojo el primero. Aquí también escojo el primero. Aquí está con el tipo de interacción número 1 ya. Ya no existe en este caso, cuando son tarjetas o segmentadores, no existe el resaltar. Solamente existe el filtro o que no hay interacción. Listo. Y una vez he aplicado los cambios, voy a desactivar. Y mira el efecto de la configuración. Mira el efecto de la configuración. ¿Te has dado cuenta cuál es el efecto de la configuración? A ver, indícame. ¿Te has dado cuenta cuál es el efecto de la configuración? Sí, profesor, sí me he dado cuenta. Resulta que aquí ya no está como resaltado. Está ya como un filtro enteramente, ¿ve? Ahí está. Entonces ya cambió el tipo de interacción. O sea, solamente se muestra información exclusiva. O sea, filtrada para Marta. Ahora, lo mismo sucede para Pedro, ¿ve? Lo mismo sucede para Pedro. Ya no hay necesidad de configurar, porque la configuración lo hice para todo el gráfico y para todos sus elementos. Igualito sucede para Sara. Igualito sucede para Carla. Ahí está. Entonces ya tienes como un filtrado, Profesor, y ahora si yo quiero partir desde aquí, porque si yo parto desde aquí, igual está el resaltado. Claro, está el resaltado porque no has configurado desde aquí, solamente lo has configurado desde aquí. Entonces, lo que tienes que hacer es configurar para cada gráfico. ¿Cómo quieres que impacte en las demás visualizaciones? Acá, ¿cómo impactas? ¿Cómo quieres impactar? Listo. Entonces, a ver, vamos a hacer una configuración más. Aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo selecciono esto, puedo seleccionar Argentina, ¿ve? Sale de esta manera, ¿ve? No lo veo tan conveniente. Entonces, quiero que me muestre como un filtro para Argentina. Entonces,
tengo que configurar. Selecciono el gráfico, formato, editar interacciones, y me sale el tema de los filtros. Entonces, las interacciones. Entonces, aquí está con el número 2, le cambio al número 1. Aquí está, profesor, con el número 2, le paso al número 1. Profesor, aquí está con el número 2, le paso al filtro. Aquí lo mismo. Y aquí, obviamente, lo dejo en filtro. Listo. Y lo desactivo. Y obviamente, cuando yo le doy clic en Argentina, con los cambios, me muestra la información exacta. ¿Ve? Solamente en Argentina existen estas ciudades. ¿Ve? Me dice, ya no existen otras ciudades que me pueda mostrar. Igualito, si yo escribo España, ¿ve? Solamente está estas 3 ciudades de España. Si yo selecciono Perú, solamente tenemos estas 3 ciudades en Perú. O sea, me da una información filtrada, en este caso de país. Inclusive acá los clientes cambian, todo cambia. Inclusive de Brasil, ¿ve? Me da solamente sus ciudades para hacer un análisis. Listo. Entonces, así funcionan las interacciones y los filtros. Ahora, profesor, ¿pero qué pasa si yo no quiero que cambie nada? Pues lo configuras en ninguno. Por ejemplo, si yo hago clic en Marta y no quiero que nada cambie aquí, lo configuras de esa manera. De esa manera. Listo. Entonces ahorita lo vamos a hacer. Un minuto, por favor. Muy bien. Entonces, pues aquí no quiero que varíe nada. Hacemos. Seleccionas el gráfico. Vas a lo que viene a ser formato. Editar interacciones y vas viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, ninguno. Igualito aquí, ninguno. Ninguno. Listo. Si yo lo desactivo, cuando le doy clic en Marta, no varía nada. Mira, no varía nada, ¿ve? No ha cambiado nada. Igualito, hago clic en Pedro, tampoco cambia. Hago clic en Sara, tampoco cambia. Hago clic en Carla, tampoco cambia. Así, esa es el otro tipo de interacción. Por ahí Víctor pregunta, ¿se puede configurar de forma diferenciada o todos tienen que ser del mismo tipo? No necesariamente, estimado Víctor. Usted puede configurar para cada gráfico, porque en cada gráfico aparece el icono. Si usted quiere aquí que resalte, le pone el 2, el número 2. Si usted quiere que aquí esté como filtro, le pone el primer gráfico y así, de manera diferenciada para cada uno. Solamente yo estoy configurando para todos lo mismo para que puedan ver la diferencia con respecto a lo que hemos hecho al inicio. Pero sí, puedes configurar de manera diferenciada, no hay ningún problema. Muy bien, entonces vamos a cambiar. ¿Listo? Entonces aquí, ¿no? Filtro. Listo. Quita el filtro. Listo, ya está. Igualito, ¿ve? Sale lo mismo. Muy bien. Perfecto. Listo, ya está. Listo, entonces eso es lo que tiene que ver con el tema de las interacciones y los filtros. ¿Sí? Eso es lo que tiene que ver
con el tema de las interacciones y los filtros. Muy bien. Perfecto. Te explico. Ahora de aquí, lo que viene es los marcadores. Ya, eso ya lo vamos a ver a más detalle en la próxima sesión, el tema de marcadores. Pero para ir avanzando algo ya para la próxima sesión, para ir avanzando ya algo para la próxima sesión, mira, inclusive aquí ve, se pone para todos los gráficos. Ya vamos a borrar esto, vamos a borrar esto. Ya. ¿Listo? Ahí está. Entonces así, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir creando algunos gráficos más. Por ejemplo, yo quiero saber, profesor, y ya no las ventas totales de cada país, sino el promedio. Entonces, primero ubicas país, ahí está país. Luego ubicas tu medida, promedio. Listo, ahí está. Y a partir de aquí, puedes crear tu gráfico. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer, a ver qué podemos hacer, ¿no? Un embudo. Listo, ahí está, ¿ven? El famoso embudo. Ahí está, ¿ven? De mayor a menor, el 100%, y lo otro ya es el 412.5 es 61.5. Listo, entonces ahí está, ¿no? Ahí está. Listo. O sea, así vamos a ir creando algunos gráficos. La próxima sesión de clase. Y aparte, obviamente, te voy a mencionar el tema de los segmentadores. O sea, te voy a mencionar el tema de los segmentadores. ¿Ya? Y adicionalmente a ello, para finalizar ya la sesión próxima, vamos a crear una portada. Ya vamos a crear una portada y de ahí vamos a enlazar a las distintas páginas. Y finalmente, la gran pregunta de muchos quizás es, profesor, cuando yo le doy clic en 2015, a ver, pregunta abierta. Cuando yo le doy clic en 2015, estimados, ¿ustedes qué creen? Cuando yo le doy clic en 2015, ¿va a cambiar en todos los gráficos y en todas las páginas o no? A ver, díganme, ¿cuál es su respuesta para ustedes? ¿Ustedes creen que al hacer clic en 2015 va a cambiar en todas las hojas, en todos los gráficos? ¿Ustedes creen eso? No, no. Al hacer clic en 2015, lo único que va a pasar es que se va a cambiar en esta página. Pero en las demás páginas, no. Uy, profesor, entonces, ¿qué chiste tiene? Tengo que hacer nuevamente gráficos, segmentadores aquí. No necesariamente. La próxima sesión de clases te voy a enseñar lo que tiene que ver con sincronización de segmentaciones. Entonces, vamos a configurar para que cuando yo seleccione, por ejemplo, 2015, pueda impactar en todos los gráficos y en todas las páginas. Esa es una configuración que hay que realizar. Entonces, eso también lo vamos a hacer juntamente con el tema de marcadores. Sí, ya también voy a traer una pequeña teoría de marcadores para que me puedas entender. Así es como, básicamente es como crear una macros. Sí, es como crear una macros. Lo vamos a enlazar en algunos botones y vas a ver que te va a simplificar algunas actividades que quieras realizar, obviamente con el informe. Listo. Muy bien, entonces
ya lo que te voy diciendo lo vamos a realizar la próxima sesión de clase. Solamente lo único que te pido es que puedas guardar el archivo, o sea, todos los cambios que hemos hecho aquí, lo guardas, yo lo voy a hacer, lo voy a guardar, y ya está listo el material para la siguiente sesión de clase. Listo, eso sería todo de mi parte. Que tengan muy buenas noches. No sé si tendrán alguna pregunta adicional que quieran hacer. Todavía tenemos un espacio de 2 minutos. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden hacer. Con respecto a lo que hemos hablado, la sesión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Todavía hay un espacio de 2 minutos. Y también recuerden no olvidarse de su examen, ¿sí? Ya ahí nuestra coordinadora seguramente ya les dará mayores indicaciones con respecto a su examen, ¿sí? Para que posteriormente, obviamente, si es que así ustedes lo desean, puedan certificarse que han llevado el curso. Listo, eso sería todo. Que tengan muy buenas noches, cuídense, que tengan un excelente lunes.